que es una enfermedad genética y congénita. Después del año logré ver algo y en ese instante mi madre se dio cuenta de que había habido un milagro de Dios, porque al momento de nacer yo no veía nada. Yo conocí la iglesia adventista gracias a un hermano mayor mío y luego de 2 meses me bauticé a los 13 años. Yo fui a estudiar teología a la edad de 19 años. Por tanto, ese primer semestre fue clave para mostrar que era posible que con mi discapacidad visual yo pudiera desarrollar los estudios, leer la cantidad de literatura que se solicitaba. Gracias a Dios pude pasar cada una de las asignaturas con excelencia. Yo estaba como instructor bíblico, empezó en mi vista a hacerse más opaca. Por tanto, fui al oculista y él me mencionó que estaba desarrollando cataratas. Por tanto, era importante operar pronto. Sin embargo, siempre tenía en mi mente de que Dios me iba a acompañar, de que Él me iba a capacitar y que por medio de eso Él se iba a manifestar en mi vida. Mi relación con la Biblia, con la lectura de la palabra de Dios, desde la operación ya no era por medio de libros físicos, sino por medio de dispositivos. También ocupo el audio Biblia. Desde que me pasó eso, empecé un periodo de rehabilitación, donde fui a una escuela de ciegos y ahí aprendí el braille para poder seguir aprendiendo de la Biblia, estudiando y también escribiendo. La voz de mi esposa fue una forma muy importante para poder sentir algo especial por ella. Yo venía orando 4 años para casarme con un buen hombre y escuché una voz que me dijo, Él es. No sentí prejuicios, o sea, tenía esta discapacidad visual, no fue tema para mí, porque yo sabía que el Señor lo había mandado a mi vida. Nosotros nos casamos con Lidia el año 2013, el 28 de julio, en la ciudad de San Antonio. Mi esposa me llama y me dice, estoy embarazada. Se llama Margarita, ella en la actualidad tiene 7 años, pero cuando empezamos a notar que en sus ojitos había algo distinto. Y ahí el doctor le hicieron algunos exámenes y corroboraron que ella tenía la misma enfermedad de su papá. Como mamá, sí sufrí, estuve muy triste, muy mal. Bueno. Me reuní con mi esposa y mi hija para mencionarle a mi hija, mira hija, si en algún momento yo no te logro ver, pero lo más importante que tú tienes que tener claridad es que tu padre siempre va a estar ahí contigo. Llevo 14 años de ministerio y en la actualidad ejerzo las funciones de pastor institucional, capellán, en el Colegio Adventista de Las Serenas, acá en Chile. Ellos saben desde el principio que yo tengo una discapacidad visual y he notado en muchos de ellos la simpatía, el cariño, la disposición de poder ayudar. Mi relación con las personas con discapacidad visual acá en Chile empezó hace 15 años atrás, cuando empecé a formar parte de un grupo de adventistas ciegos. Me di cuenta de que había un mundo muy grande que yo no conocía. Esta agrupación que se llama Nuestra Esperanza, desde muchos años atrás ha promovido la literatura cristiana adventista para las personas con discapacidad visual. En la actualidad hay muy pocos pastores adventistas que posean una discapacidad visual. En la actualidad, de acuerdo a lo que yo sé, soy yo el único acá en Chile, en Brasil hay uno más y en Centroamérica hay otro. Cuando yo leo la Biblia y veo, por ejemplo, que el Señor promete, le va a dar vista a los ciegos, me llena de alegría el saber que cuando Jesús venga, que vamos a poder experimentar la realidad de una manera más plena. Por tanto, me anima también a seguir el camino de la fe hasta ver a Jesús. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a entonar el himno 524.
24, el himno 524. Para seguir alabando a nuestro Dios, ha llegado un momento muy especial y este momento es para todos los niños de la iglesia. Les pedimos que puedan ubicarse acá al frente, que ha llegado un momento muy especial para ustedes, ya que vamos a escuchar una historia a cargo de nuestra hermana Lady. Todos los niños pasar al frente. Chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos todos a este lado, los que están ahí y los que se puedan sentar aquí, por favor, se sientan aquí, vengan. O en esta partecita, vengan los que están allá, las mamitas se pueden sentar acá, acá en este mueble. Chicos, vengan para acá, vengan los más grandecitos para acá, siéntense acá. Muy bien, necesitamos un tapete más grande. Eso no lo quito. Ok.
Muy bien, chicos. Bien, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy, chicos? Muy bien, se siente vida en esta iglesia. Muy bien, antes de iniciar, ¿ok? Vamos a leer el versículo bíblico de hoy. Un valiente que tenga una voz hermosa y sepa leer. Ven, Milena, vas a leerle, abre las manos, vas a leerle el versículo a los niños. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fe. Muy bien. ¿Quién se aprendió los frutos del Espíritu? ¿Cómo es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fe. Muy bien, chicos. Hoy tenemos entonces, a ver, cuando nosotros vamos en el carro, nosotros conocemos algo que se llama semáforo, ¿cierto? El rojo es para parar, detener. Normalmente lo asociamos con que algo que no se puede hacer, ¿cierto? Y el verde es sí, siga, correcto, eso está bien, ¿ok? Entonces yo le voy a pedir a una mamita que por favor me le dé uno a cada niño, sea rojo o sea verde. ¿Por qué? Vamos a hacer una actividad el día de hoy. Sea rojo, uno solo por niño, ¿ok? Entonces, resulta que hoy viene un tren. Viene un tren a visitarlos. Vamos a esperar a ver. Ok, entonces chicos, fíjense. Hoy vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu. Entonces, hay frutos buenos y hay frutos, bueno, no son frutos. Y hay cosas que no debemos tener en nuestra vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo les digo el valor del respeto, ¿qué vamos a sacar? ¿Rojo o verde? Verde. El rojo se queda abajo. No vamos a mostrar el rojo. ¿Ok? Si yo les digo desobediencia, ¿qué van a mostrar? El rojo. No debemos ser desobedientes, ¿ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer con el tren de los valores. Vamos a darle la bienvenida al tren de los valores el día de hoy. Hola, hola, vamos a saludar al tren, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos ¡acción! ¡Chu, chu, 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 chu! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y ¿saben a quién encontré? Muy bien. A Don Odio me encontré. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. No, señor. ¡Rojo! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y ¿saben a quién me Vamos a ver encontré? quién viene. Vamos a ver. ¿Saben a quién me encontré? A Doña Esperanza me encontré. ¡Esperanza! Me quiero montar en el tren. ¿Verde o rojo? Quiero montar en el tren. Por favor, me quiero montar en el tren. Sí, señora, suba usted. Muy bien. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y ¿saben a Vamos a quién ver quién viene. encontré? Y ¿saben a quién encontré? Al señor se los encontré. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. No, señor, aléjense. ¿El celos? ¿Qué le vamos a hacer? Yo ¡Rojo! fui a ¡Fuera! pasear, por la ventana miré, y ¿saben a quién encontré? Y ¿saben a quién encontré? Vamos a ver
es fe encontré. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. ¿Qué le vamos a decir a Fe? Me ¿A quiero la montar en Fe? el tren. Verde. Adelante, Fe, será un placer. Muy bien. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a don Temor yo encontré. ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¿Qué le vamos a No, decir a Temor? señor, no cabe usted. No, rojo. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré. El último. Y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al amor yo encontré. Me quiero montar en el tren. ¿Qué le vamos a decir al amor? Montar en el tren. Verde. Me puedo montar en el tren. Sí, señor, súbase usted. Muy bien. Por el mundo voy feliz en este hermoso tren. Y ahora viajan junto a mí amor, esperanza y fe. Muy bien, chicos. Nosotros sabemos cómo dar aplausos al dentista, ¿cierto? Ustedes saben cómo darlos. Eso. Vamos a darle un aplauso a amor, esperanza y fe. Frutos del Espíritu Santo que nosotros podemos tener en nuestra vida. Vengan por acá. Lo que no debemos tener en nuestra vida. Ok. A ver, ¿hay niños temerosos aquí? ¿Hay niños temerosos? No, el temor no lo vamos a tener en nuestra vida porque Dios siempre está con nosotros. Y ahí le vamos a dar semáforo, ¿rojo o verde? Rojo. Entonces le vamos a decir fuera de nuestra vida, ¿cierto? Vengan. Chicos, yo sé que más de uno sufre de esto. Celos. ¿A quién le dan celos aquí? No, son unos santos. Los santos de San Francisco. Chicos, no podemos tener celos en nuestro corazón. Codiciar las cosas del amiguito porque tiene mejores cosas, o inclusive hasta en nuestra familia. No vamos a... ¿Y qué le vamos a dar a celos? ¿Rojo o verde? Rojo, fuera de nuestra vida, fuera. Chicos, este es terrible. Esto me imagino. ¿Qué le vamos a dar a odio? Rojo, fuera el odio de nuestras vidas. Vengan para acá. A ver, ¿qué niños tienen fe? Pónganse de pie los niños que tienen fe. Ok, entonces Fe va a repartir a algunos niños, se va a ir Taylor se puede ir a sentar, por aquí también se va a ir con Fe. Leo una parte del coro, dice: mi Dios está al control de todo, siempre sabe lo mejor para mí. Mi corazón descansa en su voluntad. Su dulce paz y amor están en mí. Confiar en Dios. No florezca, aunque las montañas se remuevan y aunque yo pase por un valle, yo puedo verte dentro de ese valle. Aunque este mar se enfurezca y la tempestad me quiera hundir, y aunque el sol no aparezca, aún hay esperanza para mí. Mi Dios está en el control de todo,
confiar en Dios. Sus deseos siempre son mejor. Voy a confiar en Dios. Cristo siempre cumple lo que dice. Voy a confiar en Dios, porque Cristo siempre tiene la respuesta. Voy a confiar en Dios. Sus deseos siempre son mejor. Voy a confiar en Dios. Cristo siempre cumple lo que dice. Voy a confiar en Dios, porque Cristo siempre tiene la respuesta. Mi Dios está en el control de todo. Sobre las aguas viene mirando hacia mí. Mi corazón descansa en su voluntad. Su dulce voz y su amor me traen paz. Mi Dios está en el control de todo. Sobre las aguas viene mirando hacia mí. Mi corazón descansa en su voluntad. Su dulce voz y su amor me traen paz. Voy a confiar en Dios. Sus deseos siempre son mejor. Voy a confiar en Dios. Cristo siempre cumple lo que dice. Voy a confiar en Dios, porque Cristo siempre tiene la respuesta. Amén, hermanos. Amén, hermana, hermosa alabanza. ¿Quiénes están alegres el día de hoy, mis hermanos? Todos, ¿verdad? Estamos en la casa de Dios. Dice Salmo 122:1. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Los invito, mis hermanos, a que saluden a la persona que está a su lado, la persona que está detrás, la persona que está delante, y le diga: Cristo te ama, Dios te bendiga. Mis hermanos, como es de costumbre, el día de hoy tenemos bastantes visitas nuevamente aquí en la iglesia de San Francisco. Y le queremos dar la bienvenida a cada uno de ellos. La hermana Lidia Valdés. ¿Dónde está la hermana Lidia Valdés? Allá está la hermana Lidia, que está en el medio. Nos visita desde Chiriquí. También nos visita desde una de las islas más grandes del Caribe, desde Jamaica, Everton y Odette. ¿Dónde están los hermanos Everton y Odette? Allá, de Jamaica. Bienvenidos. Natalia González, de Chiriquí también. Allá, la hermanita que ya está en la esquina. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Aquí sí tengo un poquito de... Aquí no sé leer muy bien. Aquí la hermana Lian, apellido Lian. Lian de la 24 de diciembre. Lian. Allá también, en la esquinita ya con la amiga de Chiriquí. Priscila. Priscila de la 24 de diciembre también. No lo ubico. Bienvenida, hermana. De Costa Rica nos visita Cintia y Steven. Allá atrás, en la penúltima banca, bienvenido. De la iglesia de Carrasquilla nos visita una familia también, representada por la señora Erika Valencia y Gabriel Silva. ¿Dónde están?
allá atrás. El hermano Enrique, te damos la bienvenida también. El hermano Enrique fue miembro por unos años de aquí de San Francisco, ¿verdad que sí? Bienvenido, mi hermano. Le damos la bienvenida a Taylor. Taylor, quiero que te pongas de pie. Taylor es estudiante del CAN y el día de ayer, se bautizó. Sí, Taylor, espero que estés en los caminos de Dios y pertenezcas a este redil. Dios te bendiga. Y es conquistador también de nuestra iglesia desde hace ya más de un año, ¿verdad? Sí. Y el hermano Michael, de Estados Unidos, no sé si lo pronuncié bien, Michael Bucht. ¿Dónde está? Está allá el Señor. Welcome. Bienvenido, bienvenido. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Voy a presentar por último a la plataforma nuestra hermana Maylén, junto con su amado esposo Milen, hermana Azucena, que es la esposa del caballero que tiene el honor de tener la palabra el día de hoy. Le preguntaba a mi hermano, es primera vez que predica aquí en esta iglesia, pero bueno, es un hermano de gran experiencia. Le pregunté que cuántos años llevaba de anciano de iglesia. Me dijo que desde el 92, hermano. Desde el 92, 33 años, por ahí, 33 años tiene el hermano sirviéndole a Dios en el ministerio de ancianos. Hermano, que el Señor lo dirija el día de hoy. Y el hermano que me hizo la presentación es el hermano Anderson, de aquí de la iglesia de San Francisco. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Como ustedes saben, ya somos miembros de esta iglesia. Recientemente la iglesia nos adoptó como miembros de acá de San Francisco y agradezco a Dios por la acogida que ustedes nos han dado aquí en esta iglesia. De paso, quiero saludar a los que están a través de las plataformas. Tengo una familia allá en Chiriquí, mis hermanas, que deben estar también atendiendo hoy la iglesia de San Francisco. Siempre yo les digo dónde estamos y ellas siempre tratan de seguirnos. Así que esta mañana les escribí y les dije, vamos a estar acá en la iglesia de San Francisco predicando. Antes de entrar al tema, quiero hacer una pregunta para los niños, pero también para los adultos. Cuando usted estuvo, o cuando fue niño, ¿en algún momento deseó ser alguien en la vida? ¿Cuáles eran nuestros deseos? ¿Ser policía? ¿Ser bombero? ¿Sí o no? ¿Ser doctor? ¿Qué otro? Enfermera. Esos eran nuestros deseos. Piloto. Pero había un momento en la vida nuestra, bueno, por lo menos cuando yo fui niño, que hace poco de eso, todavía Santo Claus se había quedado en el Polo Norte y en Europa. Acá era el Niño Dios. Así que cada tiempo de Navidad, o cuando se aproximaba Navidad, nos enseñaron que si poníamos una media en la ventana y ahí metíamos la cartita de lo que deseamos, el Niño Dios, si nos portábamos bien, nos iba a traer esos deseos. Y el problema conmigo es que nunca me porté bien, porque nunca hubo un regalo. Pues después, cuando grande, me di cuenta que no era que el Niño Dios por haberme portado mal no me traía regalo, sino que la economía de nuestros padres no era suficiente para darnos un regalito. Pero siempre hemos tenido deseos. Por ejemplo, yo quería, cuando veía a los muchachos en la calle en una bicicleta, yo decía, un día voy a tener una bicicleta de esas, pero la mía va a ser triciclo,
Porque yo decía, como no sé manejar bicicleta, mejor un triciclo grande, no me caigo. Pero a través del tiempo aprendí a manejar bicicleta y andaba perfectamente. Aún más, cuando empecé mi trabajo, yo empecé muy joven a trabajar, a 14 años más o menos, tenía una bicicleta que me llevaba de mi casa al trabajo, 45 minutos pedaleando para llegar al trabajo. Y ya era una costumbre para mí. ¿Y saben qué hacía cuando la bicicleta se me dañaba? Correr, hermano. Yo, por ejemplo, me daban un trabajo que salía a la 1 de la tarde y yo decía, para estar esperando aquí hasta las 5 de la tarde que haya un tren que me lleve a la casa, mejor me voy corriendo. Entonces iba corriendo de mi trabajo a mi casa. Eso lo hacía como en hora y un poco más de tiempo. Así que este señor tenía condiciones, hermano. Cuando mi esposa me conoció, dice ella que lo que le llamó la atención era el cuerpecito que yo tenía, ¿no? Ya ahora ese cuerpecito se ha perdido un poco. Pero, de verdad, hermanos, entonces yo siempre viví con eso de, bueno, ya tengo mi bicicleta, era mi deseo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ya no son deseos, ya Dios nos ha dado bendiciones y gloria a Dios por eso, porque primero me dio la oportunidad de casarme y yo siempre me sentí feo y que nadie me iba a querer, y feo y como soy, mi esposa me quiso y aquí estoy, hermano, gloria a Dios por eso. Después quisimos tener nuestros hijos, eso fue un trabajo que Dios también nos dijo, espera un poco, no vaya apurado. Y después de muchos años tenemos esa preciosura que ustedes ven aquí, hermanos. Y ahora tenemos a un hijo adoptivo y que de pronto va a ser hijo de la familia también que anda con ella allí. Y lo tengo muy vigilado de cerca, hermano, de cerca. Pero a través del tiempo, hermanos, el Señor nos ha bendecido, realmente nos ha bendecido. Y yo no puedo quejarme de mi Dios, hermano, de verdad que no. Mi mamá siempre quiso que yo fuera doctor, pero igual, no había para llegar allá. Pero fíjense ustedes cómo ha sido Dios de bueno, que no llegué a ser doctor, llegué a ser auxiliar de enfermería y con el tiempo, ahora trabajo en una sala de operaciones al lado del médico. El instrumento que necesita y de paso la especialidad que manejo es neurocirugía. Así que gloria a Dios. Nunca pensé que el Señor me iba a dar esas bendiciones. Ahora, ¿por qué les hablo esto, hermano? Porque el tema que vamos a ver hoy tiene que ver, no sé si alguien escuchó el texto. ¿Cuál era el texto de la lectura bíblica hoy? Lucas 18:27. ¿Hay algo imposible para Dios? No, hermanos. Y yo quiero que tengamos eso en mente. Vamos a orar en este momento. Querido y amante Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de estar en familia compartiendo tu palabra. Danos palabra para poder desarrollar este mensaje y que sea de provecho y de ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a nuestra Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y ahí hay una historia que es muy conocida hasta por los niños. ¿La historia de quién? De Naamán. Capítulo 5, versículo 1. Naamán era un general del ejército sirio. En la época de Naamán había mucho conflicto entre los sirios y el pueblo de Israel. A cada rato los sirios atacaban y hasta tomaban esclavos a algunos de los israelitas, y siempre hubo esa situación allí con los sirios.
De paso, la sirvienta del general Naamán era israelita. Naamán era un hombre muy querido, era un jefe del ejército, muy amado por el rey. Sus guerras habían sido muy buenas y había llevado a Siria al estatus que estaba. Pero además de eso, Naamán era un hombre muy adinerado, muy querido, un general. Pero había un problema en Naamán. ¿Cuál era el problema? Tenía lepra. Ahora, estoy investigando esta enfermedad de la lepra. ¿Qué es lo que causa en el ser humano? No sé si ustedes han visto esas fotos o esas imágenes, bueno, no, de la época de Jesús, cuando encontraban un leproso, ¿cómo era su vestimenta? ¿Cómo era? Puras vendas, ¿verdad? Y hasta la cara se tapaban, parecían momias andantes. Y yo antes decía, pero ¿por qué esta gente anda en esa forma? ¿Por qué andan así todos que parecen momias? Resulta que la lepra tiene una característica, y es que la piel donde se pone blanca, esa piel se muere y no produce ni siquiera dolor. Una persona puede estar pasando a través de un poco de ramas, de espinas, y estarse quitando pedazos de la piel y él ni siquiera siente. Un día se acostó a dormir y cuando se despertó no tiene la punta de la nariz, porque los lugares frágiles o los lugares sensibles, pues no lo siente. Se acostó a dormir y la oreja quedó allá y él se paró y no se dio cuenta. Entonces ya me di cuenta por qué se vendaban así. Porque no quería que la gente que estaba o llegaba cerca de ellos los vieran de esa manera. Se cree que este general Naamán tenía lepra, pero todavía se cree que era iniciando, porque no dice la Biblia que lo tenían apartado, dice que era un general del ejército sirio. Así que se cree que estaba empezando su lepra y que no tenía muchos llagas de estas que pues producían, no sabemos en realidad. Aún más otros comentan es que para los sirios pues no era necesario que él tuviera apartado aun cuando tuviera la enfermedad. De paso, esta enfermedad todavía existe, hay tratamientos que ayudan muchísimo, pero todavía existe esta enfermedad en algunos países. Pero ¿qué pasaba con Naamán? Por supuesto que él no quería estar enfermo. De paso, voy a hacer una pregunta aquí. No me levanten la mano tan rápido. ¿Cuántos de ustedes quieren estar enfermos? Cuidado, no levanten la mano. Porque nadie quiere estar enfermo. Mire, un resfriado, que de paso los resfriados que están dando ahora son muy fuertes. Un resfriado que tengamos, ni a la iglesia queremos llegar, porque entonces vamos a estar con la cosa de que cuidado, le pego el resfriado al hermano que está al lado. Entonces, nadie quiere estar enfermo. Estoy hablando de un resfriado, ¿eh? Ahora imagínense una enfermedad de esta índole, lepra. Hay una enfermedad que es muy, en la época nuestra, que se asemeja o que se iguala a la lepra. ¿Cuál es esa enfermedad en nuestros días? ¿Cómo se llama? ¿No escuché? No, pero hay una enfermedad que la gente, por el tipo de enfermedad que llega, y cuando oímos ese nombre, enseguida a todos nos da temor. Cáncer. ¿Sí o no? Mire, le voy a dar el primer testimonio. Yo trabajo, como les dije, en una sala de operaciones. Y hay muchos médicos muy amigos míos que los he visto crecer de ser médicos internos, residentes,
y ahora funcionarios. Y hay uno que es muy amigo mío, chiquitito, siempre nos hemos llevado bien. Él es cirujano, cirujano general. Y yo tenía rato que no lo veía porque estábamos aquí en el complejo hospitalario y luego un día nos trasladaron para allá, para la ciudad hospitalaria, que es un monstruo eso allá. Y teníamos tiempo que no nos veíamos. El día que yo lo vi, yo vi a aquel hombre cabizbajo. A este le pasa algo, dije yo. Y cuando se acercó a mí, ¿qué pasó, hermano? Esta no es tu cara. ¿Qué está pasando? Y antes ya de eso habíamos estado orando por él, por una situación que tuvo en su hogar, y yo le dije, vamos a orar. Así que ahora que me lo encontré, ¿qué pasó, hermano? Me dice, mira, necesito tu oración. Me ha salido algo aquí, en esta área, y tengo miedo. Bueno, él es médico, él sabe lo que está viendo. Algo aquí en esta área, y tengo eso, allí me hicieron exámenes ya y estoy esperando los resultados. Y tengo miedo, me dice. Claro, estaba pensando que era un cáncer. 2 semanas después, me estuvo buscando ese día, yo no sé si fue que no fui al hospital o la operación se hizo muy larga y no nos vimos. Al siguiente día me lo encontré y se fue y me dio un abrazo. Esa es tu cara, le dije yo. Sonriendo me dijo, gracias a Dios, los exámenes revelaron que no era nada maligno. Mira, hermano, una enfermedad te hace cambiar hasta tu humor, hasta tu manera de ser, una enfermedad. Voy a contarles esto que me pasó a mí. Por allá cuando nos casamos, en el 86, 87 yo fui donante de sangre. Un año después que nos habíamos casado. Fui donante de sangre para una cuñada casualmente que necesitaba una pinta de sangre. Bueno, el siguiente año me llamaron del laboratorio. Yo trabajaba ahí en el complejo. Yo trabajaba en el 5º piso, en el 4º piso era el laboratorio. Y me llama, mañana, señor Cova, necesitamos que venga acá al laboratorio. Entonces yo dije, es raro, pero bueno, como hay veces nos hacen exámenes para ver cómo andamos. La otra que pensé fue de pronto algún examen que llevé de algún paciente, hay algún error, me están llamando para que lo corrija, porque también tengo amistades en el laboratorio, eso fue lo que pensé. Al siguiente día terminé de hacer mis labores rapidito y le dije a la jefa, voy un momentito al laboratorio. Cuando llego al laboratorio, la secretaria que había ahí es una cubana que ella le decían Fula, no sé si todavía está trabajando, creo que no. Fula, entonces me acerco a Fula y le digo, hey Fula, ¿cómo estás? Y cuando me acerco a ella me dice, ¿y tú también? Ven acá Fula. Ese y tú también, ¿qué significa? Ella se dio cuenta que algo, yo me sorprendí porque, entonces me dice, no, lo que pasa es que estamos llamando a todo el personal para que se hagan los exámenes. Dejé el asunto ahí, esperé un rato, de pronto el señor del laboratorio con la jeringuilla en la mano, señor Cova, venga. Pero espérate, usted me está llamando para sacarme la sangre, pero a todo esto todavía yo no sé para qué usted me está llamando. Que no te han dicho, me dice. Ay. Otra preocupación. ¿Qué me tienen que decir? Entonces, mira, eso lo tiene que hacer la trabajadora social. La trabajadora social, no, es que no vino hoy. Con razón es que estás como estás, me dice él. Pero yo te lo voy a decir, aunque no es mi deber decírtelo. Lo que pasa es que el año pasado, todo donante de sangre, hemos estado llamándolo porque el año pasado uno de esos donantes estaba infectado con SIDA. Infectó al paciente con su sangre. Y ahora hemos estado llamando a todos los donantes para que vengan a ver quién es. Hermanos, yo me di un susto de los grandes. Y ustedes que pregúntenle a mi esposa. Yo llegué a mi casa ese día,
Mi esposa estaba en la universidad y cuando llegó estaba cansado. Estoy muy cansado y tuve 15 días cansado que yo a mi esposa nada más la miraba. Porque yo tenía temor de que yo fuera ese candidato y no porque andaba por allá haciendo, porque yo trabajaba en un hospital que en ese tiempo todavía no teníamos el cuidado que si me pullaba con la jeringuilla que el paciente usó, no teníamos ese cuidado. Y qué sé yo si ese paciente que con la jeringuilla que me pullé estaba infectado. Esa era mi preocupación. Y en ese tiempo, el asunto del SIDA no era por cualquier persona, eran los homosexuales los culpables de esto. Así que yo decía, imagínense usted, hermano. Ahora resulta que yo salgo siendo también, ¿qué le parece? Entonces el examen este que les estoy diciendo lo hacían, lo mandaban a Estados Unidos y regresaba a Panamá y eso demoraba 15 días. Así que yo estuve preocupado todos esos días. Al 15º día fui el primerito de estar en la ventanilla ya hablando con la doctora que me iba a atender y me dice la doctora, el resultado tuyo todavía no ha llegado, Coba. No me diga eso, doctora. Usted sabe cómo yo estoy, me dice la doctora, yo sé que estás preocupado, Coba, pero no va a pasar nada. Tú estás bien. Doctora, eso es lo que usted dice, pero yo estoy preocupado. 3 días más. Al tercer día me recibe la doctora, te lo dije que estabas bien. No hay nada. Entonces agarré el papelito y ese día esperé a mi esposa sentadito ahí. Cuando llegó de la universidad, le dije, ¿tú sabes por qué estaba así todos estos días? Por esto, ¿Y por qué no me había dicho? Porque te ibas a poner a llorar y yo sabía que te ibas a poner a llorar. Así que mejor, aquí está el resultado. Nada. Pero fueron 18 días de penuria, hermano. ¿Por qué? Por un examen que no sé quién se hizo y estaba contaminado. ¿Y por qué le cuento esto, hermano? Porque aquí hay un hombre que no quería estar enfermo. Era importante, tenía dinero, era muy conocido por el pueblo, un general del ejército sirio, y está enfermo de lepra. Una enfermedad que en esa época nadie quería tener. Y no había remedio para esa enfermedad en esa época. Y entonces, mis hermanos, según la palabra de Dios, esto está en Segunda de Reyes 5, 2 y 3, una sierva que está en la casa de Naamán es la que va y habla con la esposa de Naamán. Y le dice, mira, en mi pueblo, en mi nación, hay un hombre, hay un profeta de Dios que se llama Eliseo. Yo sé que si mi patrón va a hablar con él, mi Dios lo va a sanar. Estoy diciéndolo con mis palabras, no tengo tiempo para leer el texto, pero usted lo tiene allí. Y la esposa de Naamán fue y le consultó a Naamán y le dijo, mira, esto es lo que me dijo esta siervita, que no tiene el nombre de cómo se llamaba. Pero ella me dijo esto y yo creo que podemos hacer eso. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 4 en adelante, que Naamán se preparó para ir a donde el profeta Eliseo. ¿Saben ustedes? Yo siento que los profetas en esa época eran bien reconocidos, ¿saben? El profeta de Dios. Oiga, el que hablaba del profeta de Dios debía estar clarito quién era. Uno que representaba a Dios, uno que traía mensaje del Señor. Así que Naamán, a pesar de no ser israelita, dice la palabra de Dios que agarró un buen grupo de monedas, unos asnos y algunas otras cosas para ir allá donde el profeta. Y fue. Pero hay un asunto que pasó allí, hermano. Cuando Naamán llega, él esperaba, eso es lo que dice Naamán, yo esperaba que ese profeta saliera, me atendiera,
hablara con su Dios, me tocara y yo estaba sano. Pero es el que sale a la puerta a atender a Naamán, es el siervo de Eliseo. Y el siervo de Eliseo fue donde Eliseo le dice, mira, aquí está el general Naamán del ejército sirio que quiere verte porque tiene lepra y quiere verte. Y lo único que dice Eliseo es, ve y dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces allí. Usted puede leer la historia, hermano, no tengo tiempo, pero léala. Eliseo se molestó, Naamán se molestó. Eso no es lo que yo esperaba, yo soy un general, yo soy importante. ¿Cómo es que este hombre ni siquiera se asomó para saludarme? ¿Cómo es eso? El siervo de él fue que me atendió. Es un irrespeto. ¿Qué pensaría usted? De la misma manera que él. ¿Sabe que esto nos enseña algo a nosotros? Y es que nosotros debemos dejar nuestras actitudes a un lado cuando Dios es el que tiene que hacer la obra en nuestras vidas. Nuestro orgullo a un lado cuando Dios es el que tiene que actuar en nuestra vida. Me gustó el dramita aquí. Justamente estaba diciendo eso mismo. Pero Naamán quería ser atendido personalmente. Y entonces lo peor es que lo mandan a meterse en un charquito del río Jordán. Pero allá él mismo lo dice, voy a ver si encuentro el pasaje. Aquí, versículo 12 dice, ¿acaso los ríos de Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas estas aguas de Israel? ¿Acaso no quedará también limpio, no quedaré limpio si me lavo en ellos? Él preguntó. Allá, aguas claritas, el río es mucho más grande, pero me va a mandar aquí que ese río hasta las aguas están sucias, turbias. ¿Y sabe qué? Naamán se iba a ir, hermanos. Miren, sigue leyendo, versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Sencillo. ¿Y saben que a Naamán se le alumbró una lucecita que ahí dijo, sí es cierto? Vamos a probarlo. Pero aquí viene también otro aprendizaje para nosotros. Hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas que no se cumplen enseguida. Y comenzamos a dudar del Señor. Naamán entró al agua, se zambulló la primera vez y salió. No ha pasado nada. ¿Será verdad lo que dice este profeta? Y algunas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Es que, Señor, el trabajo que yo quería, me rechazaron por el sábado. ¿Será que podré lograr encontrar un trabajo que no sea en sábado? ¿Será que esta enfermedad que me está acabando algún día hará un milagro en mi vida? Y si hablamos de enfermedades, hermanos, Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Ahí. Tengo a mi esposa. Ella les puede dar el testimonio de cómo Dios obró en su vida cuando estuvo enferma del útero y otras cosas más. Un tapizaje. Le dijeron, estás tapizada de, ¿cómo se llama? De endometrio. ¿Sí? Pero cuando el Señor hizo el milagro y fue la segunda vez al médico, le dijo, no,
algo pasó aquí, no hay nada. Todo está limpio. Segundo, vuelve y se hundió en el agua y de nuevo sale y nada. Y seguimos dudando, ¿será que el Señor no va a hacer algo en mi vida? Y así debe haber estado en Naamán. Tercera vez que se hunde, nada. Cuarta vez, nada. Quinta vez, nada. Y sus siervos ahí apoyándolo. Sigue, Naamán, no te detengas. El profeta dijo que 7 veces. Y cuando llegó la 7ª vez, se hundió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Salió qué? Limpio, mis hermanos. Qué lindo, hermanos. Solo con haber obedecido el llamado de Dios a través del profeta, Naamán fue limpio de su enfermedad. Y aquí hay mucha enseñanza para nosotros, mis hermanos. Número 1, Dios llama a los inconversos y a los conversos también. Dios llama a los israelitas y al no israelita también. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a ver a un Dios poderoso que no tiene, ¿cómo se llama la palabra? No hace acepción de personas. No importa de dónde tú vienes. Y puede ser que estás pasando por una dificultad difícil. No importa si acudiste al Señor, si lo hiciste con fe, obedeciendo su palabra, el Señor va a obrar en tu vida. Porque Él lo ha prometido. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada, hermano. Naamán pudo, a través de la palabra del profeta, ser limpio. Y esto lo logró solo porque pudo obedecer. Al inicio estaba rebelde, pero al oír el llamado, al oír la palabra de Dios, al oír que fuese y obedeciese la palabra de Dios, fue limpio de su enfermedad. Y sabe que yo comparo esto de Naamán justamente con el bautismo. Naamán se zambulló y al salir de ahí salió su cuerpo limpio de enfermedad. Pero en el caso de nosotros, y qué bueno que en la lección lo mencionó el hermanito que está atrás de Saúl, que se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que tu nombre, hermanito? Sí. Ariel. Daniel lo mencionó ahí cuando estábamos en la lección, que él le gusta darse un baño y cuando está bañándose, él siente que no nada más se limpia por fuera, sino que ahí se comunica con Dios para que lo limpie por dentro. El bautismo es eso, hermano. El bautismo es morir al viejo hombre para nacer a un nuevo hombre. Y aquí está un ejemplo clásico de cómo Dios limpia al ser humano. Y no solamente lo limpia, yo siempre digo, cuando uno se une a la iglesia, no solamente viene para ser limpio de pecado, sino hasta sana enfermedades el Señor cuando venimos a Él, hermanos. Qué bendición de nuestro Dios. Además de eso, mis hermanos, ahora Amán reconoce que los dioses que tienen los sirios, que los dioses que él adoraba, no eran los verdaderos dioses. Y él dice, de ahora en adelante yo reconozco al Dios de Eliseo, que es el verdadero Dios, porque ha hecho maravillas en mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos contar hoy las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cuántos, mis hermanos? Yo estoy seguro que si esta mañana yo le pido a usted que dé testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, no nos vamos de aquí hoy, hermano. Mire, desde el momento en que hoy, solo hoy, usted y yo nos despertamos, ya había un milagro en nuestra vida. Dios nos había permitido descansar y levantarnos para ver un nuevo día. ¿Usted sabe cuántas personas hoy no pudieron hacer eso? Se acostaron anoche y hoy están descansando, como nos decía el doctor ayer,
hay dos cosas que no me gustan de acostarme. Una, dormir, y la otra no me gusta ni la quiero mencionar, y eso se llama la muerte. Él no la quería mencionar, dice. Porque cuando uno se muere, hasta ahí llegó. Ahora, el problema no es morirse, el problema es morirse sin Jesús. El problema es morirse sin el conocimiento de la palabra de Dios. Porque morirse es descansar hasta que el Señor venga. Pero morirse y no conocer de Jesús es descansar o morir para toda la vida. Entonces, eso es importante en nuestra vida. Voy a ir terminando, mis hermanos. Voy a darle otro testimonio de nuestra vida. Tenemos muchos testimonios, pero no quiero cansarlos. Pero para el año, por ahí en el año 2008, yo trabajaba en la noche porque la niña estaba chiquita y entonces mi esposa se quedaba con ella en la noche y yo me quedaba con ella en el día cuidándola, así que trabajaba de noche. Pero estuve haciendo algo en el hospital cuando salía del turno. Salíamos a las 7 de la mañana, entonces yo tomaba mi Biblia y salía afuera donde está la recepción o la gente esperando, los familiares esperando a que su familiar sea operado. Y ahí hacía una corta reflexión de lo que el Señor quiere en nuestra vida cuando estamos en situaciones como esa. Recuerdo que esa mañana terminamos eso y entonces teníamos un solo carrito en ese tiempo, así que mi esposa llegaba a Vía Argentina, donde trabajaba ahí en el Trapiche de Vía Argentina, y yo me venía desde el hospital, algunas veces caminando, otras veces en carro, a esperar que ella llegara a su trabajo para yo tomar el carrito y irme para la casa. Así que ese día yo estaba esperando y en vez de quedarme al frente del Trapiche me fui un edificio más atrás y cuando yo estaba leyendo, mire que todavía está viejita ya, este folleto de la escuela sabática me puse a leerlo y estaba ahí leyendo en el folleto cuando yo un estruendo que venía bajando y yo dije yo que anduve rápido, era una persiana que venía rompiendo todo y yo dije que me moví rápido. Cayó la persiana ahí. Y un señor que estaba allá me dijo, ¿le pasó algo? Digo, no, gracias a Dios. Pero cuando volví a abrir la revista esta, déjeme enseñarle, tenía este hueco. ¿Lo ven? Yo estaba así. Yo dije que me moví rápido, pero tenía este hueco. Ahora déjeme enseñarle algo. Esto. Cayó justamente, no sé qué velocidad venía, porque yo dije que me moví rápido. Pero esto abrió el hueco allí y cayó a centímetros de mi cara. Si esto me cae en la cabeza, hermano, yo no estuviera aquí contándole. O en alguna parte de mi cuerpo. Porque eso cayó de un cuarto piso. Bendito sea Dios. Y yo dije, alguna vez voy a guardar esto porque si alguna vez me toca dar un testimonio, esto es un milagro, hermanos. De verdad que sí. Un milagro de Dios. Dios tiene propósitos en nuestras vidas, hermanos. No sé cuál será el milagro que habrá hecho en tu vida, pero Dios tiene propósitos. ¿Por qué te tiene hasta aquí el día de hoy? Solo el Señor lo sabe. Le estaba yo diciendo a mi esposa ayer que mi papá el año pasado había cumplido 103 años. Y ya nosotros estábamos hablando de cómo iba a ser este año. Él cumplía en diciembre, pero este año ya no lo tenemos con nosotros. En marzo de este año se cayó, le dio un paro respiratorio y fue al descanso. Pero tenía 103 años mi papá. Clarito, la mente, andaba con una andadera, era un hombre bien, a sus 103 años. Y yo le decía a mi papá siempre, papá, no te quejes, porque tú a tus 103 años estás caminando, haces bromas con nosotros, juegas dominó con nosotros y nos ganas.
Y hay gente que a los 80, 60 y menos edad están en una silla de ruedas, papá. Dios sabe por qué te ha dado la existencia hasta ahorita. No te quejes. Pero Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de milagro, hermano. Y vuelvo al texto inicial. ¿Habrá algo que para Dios sea imposible? Si esta mañana, hermanos, si tú estás pasando por una situación difícil, ponla en las manos del Señor. Ponla en las manos del Señor. No te va a contestar enseguida quizás, o quizás sí, pero estando en las manos del Señor, obedeciendo su palabra, cumpliendo sus mandatos y teniendo fe, el Señor en algún momento va a dar la respuesta que tú necesitas, no la que tú querías o quieres, sino la que Él cree que es la mejor para ti. Yo trabajé en las bananeras de muchacho. Y entonces yo siempre decía, si yo me quedo aquí y se acaban las bananeras aquí, ¿dónde voy a trabajar? Si solamente sé trabajar con el banano. Así que me esforcé por estudiar y buscar otra carrera. Pero nunca me di cuenta del propósito que tenía Dios para conmigo. Entonces, otra de las cosas que quería era, en Puerto Armuelles, habían los talleres de electricidad, de mecánica, todos los talleres de carpintería, todos los talleres que tenía la empresa los tenía en Puerto Armuelles. Entonces yo decía, si yo me voy a Puerto Armuelles, por lo menos o aprendo electricidad o aprendo mecánica, algo de eso aprendo. Pero no tuve la oportunidad. Y ese era lo que yo quería. En el 2005, 2001, regresamos a Puerto Armuelles y yo me di cuenta dónde había querido el Señor ponerme en vez de un taller. La empresa había cerrado todo. No había talleres, no había nada. Entonces yo dije, gloria a Dios. Yo quería estar aquí, pero el Señor me puso allá en un hospital que siempre tengo trabajo, porque cuando no hay enfermo. Eso se acabará solamente cuando el Señor venga por segunda vez. Y algunas veces yo le digo a mi esposa, ya vengo cansado hoy, porque una operación nuestra de neurocirugía nos demora 5, 6 y hasta 12 horas, hermano. Aún más, yo estuve en una operación que duró casi dándole vuelta al reloj. 24 horas. Por un par de minutos, 23 horas terminó. Empezamos a las 7 de la mañana de un día, yo fui a la casa en la noche, regresé y yo tuve que relevar al compañero que estaba ahí y terminamos a las 5:30 de la mañana, una cosa por ahí. Un paciente, hermanos. Entonces son operaciones largas. Pero qué bueno que el Señor nos ayuda para tener ese conocimiento y que a través de nuestras manos Él pueda obrar para darle salud a otra persona. Entonces eso yo nunca lo vi. Si no lo vine a ver fue cuando vi que eso había cerrado allá. Eso es lo que yo quería, pero siempre me puso en un lugar y yo le digo a la gente siempre, no es un lugar sencillo, pero con la gente que yo me codeo ahí es con gente de que tiene. Yo no tengo. Pero la gente que está a mi lado sí tiene conocimiento y yo puedo hablar con ellos de tú a tú, que no siempre podemos. Mi cuñado en este día necesitaba una cita de un neurocirujano. Hey, Daniel, ¿tú crees que puedes ver a mi cuñado? Dile que venga el viernes, yo te lo voy a ver. Este viernes, casualmente. Porque hay esa afinidad, hermano, gloria a Dios. De verdad que sí. ¿Y quién soy yo? Aquí era una sierva, una humilde muchacha. ¿Quién soy yo? Un humilde siervo de Dios que nos ha puesto en un lugar que podemos hablar con gente que tiene conocimiento, que tiene más estudios, pero podemos tratarnos de tú a tú. Mi hermano, esta mañana, mi llamado, esta mañana, es invitarte a reflexionar sobre tu propia vida y que te preguntes, ¿estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Incluso cuando parece difícil y no entiendo. ¿Estoy dispuesto a eso? Parece que no entiendo, pero Dios tiene algo para mí, pero no lo entiendo.
hasta que llega un momento entonces que Él hace el milagro en nuestra vida, mis hermanos. Número 2, ¿estás dispuesto a dejar tu orgullo y tu propia justicia para recibir la bendición de Dios? ¿Estás dispuesto? A ver, ¿estás dispuesto? Gloria a Dios. Y esta otra es que la historia de Naamán te inspire a confiar en la palabra de Dios y a obedecer con fe y humildad a nuestro Dios. Si estás dispuesto, ponte de pie, mi hermano, en esta mañana. Y número 4, que experimentemos el poder de Dios en nuestra vida, que seamos un testimonio de su amor y misericordia día a día para los demás. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros seamos un Naamán testificando de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos quedamos de pie para cantar el himno de despedida. Así de pie, vamos a cantar todos juntos el himno número 181. Himno número 181, Una Esperanza. Querido y amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, tú nos has dejado promesa que no hay nada imposible para ti que tú puedas hacer. Gracias Señor, porque todo
lo que necesitamos es posible para ti. Todo lo que anhelamos es posible para ti. Nos ponemos en tus manos de amor. Si alguien acá esta mañana está con alguna enfermedad y le ha sido difícil, Señor, para ti no hay nada imposible. Pon tu mano sanadora sobre esa persona. O utiliza a los médicos con su conocimiento para que ellos puedan ser aliviados, Señor. Si hay alguna persona que por alguna razón no está o no tiene un trabajo en este momento por las situaciones que está viviendo, Señor, lo ponemos en tus manos de amor para que pronto esa persona también pueda tener un dinerito para llevar a su casa y ayudar a su familia, Señor. Señor, si tenemos dificultades en nuestros hogares, si hay alguna dificultad en nuestros hijos, Señor, los ponemos en tus manos de amor. Tú eres el Dios maravilloso que puede traer ese hijo que está apartado a tus caminos, Señor. Para ti no hay nada imposible en este mundo. Señor, bendícenos. Guíanos. Al salir de aquí, llévanos con bien a nuestros hogares. Y cada día, Señor, ayúdanos a estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano.